Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk vampiro? O Blood for the Blood God. O su traducción al español Sangre para el Dios de la Sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 45. Sigue luchando, no te contengas. 3. Izuku escaneó su entorno con ojos atentos, consciente de que su último movimiento había capturado solo una fracción de los aspirantes a héroes presentes que habían apuntado tanto a él como a sus compañeros de clase. Su dominio del control de la materia de las sombras había mejorado aún más durante las semanas anteriores de sesiones de entrenamiento de movimientos definitivos. Tanto es así que en este punto no estaría mal llamar a control de sombras una parte integral de Ancestro verdadero. Junto con el impulso que recibió de One for All y ahora el control preciso de las sombras, como este no era diferente para Izuku que el control sobre su sangre. Aunque tuvo que reflexionar sobre algo bastante curioso para él. La materia oscura que se acumulaba a sus pies y su propia sombra era muy diferente a la que emergía de sus manos. Sus orígenes eran diferentes, aunque se mezclaban y se portaban bien juntos. Izuku podía sentir una cierta intención en la materia sombría teñida de verde que se derramaba de su mano, mientras que la teñida de rojo a sus pies estaba completamente sometida a su llamado. Esto se siente extraño. Reflexionó en su cabeza, deshaciendo el sello de la mano del tigre y moviendo ligeramente sus dedos para examinar el poder. La materia oscura siguió sus órdenes sin problemas, pero ciertamente se sentía ansiosa por causar estragos si se la dejaba sola. El vampiro lo sujetó con su fuerza de voluntad. Movió su mano casi como un titiritero, los zarcillos y líneas de materia negra obedecían las órdenes y se mezclaban con la materia negra ya extendida. Oh, pervertido, bueno, más pervertido de lo habitual. La voz de Nana resonó en la mente de Izuku, pero el vampiro optó por ignorarla mientras se concentraba en su tarea. La bestia interior gruñó algo en acuerdo, aunque permaneció mayoritariamente en silencio. Eligió a 2 de los 45 oponentes capturados, utilizando contra ellos su propia munición. Balones de mano emergieron de los zarcillos que sostenían a su presa seleccionada, los arrojables tocaron ligeramente los puntos débiles de sus cuerpos y los eliminaron del examen. Ahora es tu oportunidad. Izuku les gritó a sus compañeros de clase, todavía concentrado en reprimir a los otros 43 oponentes capturados restantes. Tenía ganas de picar y tomar muestras de sus factores peculiares, pero contuvo su deseo por el bien de la prueba. Emborracharse de sangre y hacer un alboroto no estaba en su lista y no le haría ganarse el cariño del HSPC. Parecía que su llamado era innecesario, ya que sus compañeros aprendices de la UA lo captaron rápidamente. Dark Shadow. Arrasa con ellos. Tokoyami lanzó su grito de batalla, dejando que su peculiaridad siguiera adelante con su ataque. La sensible criatura de la sombra atacó, su estado empoderado le permitió alejar el último de los balones lanzados a sus compañeros de clase y al mismo tiempo apuntar a los puntos débiles de sus oponentes. La mayoría de sus compañeros de clase no perdieron el tiempo con sus propios ataques. Estruendo de la tierra. Justo cuando los estudiantes de la UA estaban sumando sus puntos, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar violentamente. Izuku sintió que la naturaleza de este terremoto estaba basada en una peculiaridad, y su cabeza giró hacia el supuesto origen del temblor. Alguien en la cima de una pequeña colina. El vampiro apretó los dientes, fortaleciendo aún más su control sobre sus sombras y potenciando aún más la materia oscura.
Un relámpago verde neón crepitó alrededor del cuerpo del vampiro, el poder corriendo desde el vampiro hasta los muchos zarcillos de materia oscura que reclamaban su dominio, tratando literalmente de cerrar la tierra. El terremoto se hizo más fuerte, la vibración realmente perturbadora cuando la tierra alrededor de Izuku comenzó a agrietarse y desmoronarse. El vampiro intentó sortear la situación, impulsando más poder desde su interior hacia la materia de las sombras, pero antes de que pudiera servir como punto de anclaje para controlar el terremoto a su alrededor, Izuku sintió un profundo dolor punzante en el pecho. La bestia interior rugió de dolor dentro de los límites de su mente. Izuku se vio sacudido no solo por las vibraciones que asaltaron el suelo, sino también por algo casi venenoso que ardía alrededor de su cuello. Un pequeño destello rojo emanó desde dentro de su disfraz, el vampiro se sintió reprimido. Los grilletes, reflexionó en su mente, sintiendo la limitación de poder que se le imponía. Si tuviera que dar un número, Izuku diría que había utilizado alrededor del 20% de One for All para impulsarse. Parecía que eso era suficiente para que los grilletes se activaran mientras estaba en el nivel 1. Reprimió un silbido de dolor, reduciendo la fuerza de su poder y sintiendo que la restricción se detenía inmediatamente. Demasiado poder y demasiado rápido, fueron sus pensamientos. Durante la supresión del nivel 1, los efectos de los grilletes solo estarían en un nivel de advertencia y, por lo tanto, serían manejables. Solo si activaba el nivel 2 el dispositivo estaría constantemente activo. Desafortunadamente, la distracción y la pérdida de poder llegaron en el momento justo cuando el intenso temblor alcanzó su cenit. La materia de sombra que estaba esparcida por todas partes se vio obligada a retirarse a su origen. Izuku resoplaba molesto mientras la tierra se desmoronaba a su alrededor, creando algunas plataformas con diferentes alturas, la del vampiro ubicada en la parte inferior. En la práctica, también lo separó de sus compañeros de clase, ya que se vieron obligados a retirarse a un lugar seguro para evitar los peores efectos del terremoto. Ese. Él es su líder, atrápenlo. Había alguien gritando desde lo alto de uno de los acantilados artificiales. El adolescente contrario tenía cierto parecido con Izuku, si se teñiera el pelo de negro. El hombre tenía un traje verde bastante expuesto y parecía ser una figura destacada de las figuras opuestas contra Wa. Izuku pasó por alto su dolor de sorpresa anterior y sonrió, sintiendo y viendo la cantidad de oponentes que se congregaban alrededor de su doble. Oye, bastardo de la Wa. Seguro que hiciste un desastre aquí. El pelinegro habló, levantándose de su posición arrodillada. Parecía un poco demacrado, pero ciertamente todavía parecía capaz de actuar. ¿Qué tal si no acaparas todos los lugares y dejas entrar a algunos de nosotros? El sarcasmo que soltó fue fuerte. El adolescente miró por encima del hombro para comprobar sus refuerzos. Izuku permaneció tranquilo y sereno, sin molestarse por las miradas acaloradas que se dirigían hacia él. Se había enfrentado a oponentes mucho peores. Algunos estudiantes de secundaria enojados difícilmente fueron capaces de intimidarlo. La prueba de ello son los otros 40 y tantos oponentes que había sometido antes de que los grilletes se activaran y lo detuvieran momentáneamente. Sus sentidos mejorados le advirtieron que se estaban invocando varios factores peculiares. El vampiro contó alrededor de 50 factores peculiares listos para ser activados y girados hacia él. Hizo que la sonrisa que partió sus labios fuera aún más agresiva. La oposición no pudo evitar dar un pequeño paso atrás cuando notaron la expresión desquiciada en los labios del vampiro. No se trataba de burlarse de ellos. Preferirían mucho eso. La expresión de Izuku era la de un cazador divertido ante el intento de valentía de su presa. Entonces, ¿quieres decirme que tu objetivo específico es derrotarnos y tomar nuestros lugares? La voz del vampiro resonó a través del acantilado artificial. Los adolescentes opuestos sintieron sus gargantas secas y la increíble necesidad de huir de la presencia del adolescente de cabello verde. Hablaba de la confianza de Izuku en sus habilidades, ya que nadie podía detectar ni un mínimo indicio de nerviosismo en él. La sombra bajo los pies de Izuku se volvió más oscura que el negro. La oscuridad parecida a un lodo escupía una espada envainada. Agarró magistralmente la funda, usando su pulgar para empujar la tsuba y liberar parte de la hoja teñida de rojo de su funda negra azabache. Ninguna luz brillaba sobre él, pero la culpa parecía brillar e irradiar un aura malévola de color rojo carmesí. Ninguno de los estudiantes se sintió como si estuviera frente a otro héroe en formación. Era casi como si estuvieran mirando a un villano sediento de sangre. Bueno, está bien.
Izuku declaró con calma, sacando lentamente el odachi rojo de su funda negra, y la gran hoja se soltó sin apenas sonido. Luego apuntó con la punta de la espada hacia el líder del grupo que lo apuntaba. Si lo quieres, tendrás que venir y tomarlo. El líder sintió que el sudor le corría por la frente y su rostro se contrajo en una sonrisa nerviosa. Trató de ser valiente, pero su expresión retorcida no podía negar que en ese momento temía a Izuku. Pero eso ya lo sabías, ¿no? Ante eso, la tensión había aumentado más allá de lo que la mayoría de los novatos podían soportar, desencadenándose su instinto de lucha o huida. La mayoría eligió pelear. Ah, toma esto. Bastardo engreído. Veamos cómo escapas de esto. Una maraña de ataques comenzó a llover hacia el vampiro, todos con la intención de derrotarlo lo más rápido posible. Después de todo, era una de las reglas. Que solo porque habías eliminado a los objetivos requeridos no significaba que habías asegurado tu lugar. Tenías que aguantar hasta que terminara el cronómetro. Por lo tanto, incluso en el caso de que lograra asegurar sus muertes, Izuku aún podría ser eliminado. Y el crédito de derrotar al actualmente más prominente e infame héroe aprendiz de primer año de la UA fue bastante atractivo para estos estudiantes de Shiketsu y muchos otros de otras escuelas de héroes menores. Una lástima que Izuku no estuviera dispuesto a permitir que tal cosa sucediera. Mientras mantuviera Oza aumentando por debajo de ese umbral del 20% del nivel 1, parecía que los grilletes no se activarían. Eso estuvo bien, Izuku podría trabajar con eso. De hecho, fue más que suficiente para enfrentarse a sus oponentes actuales. Espera, no ataques al azar. Sincroniza tus ataques. Gritó el líder del grupo, tratando de poner una apariencia de orden sobre su grupo intimidado. Sin embargo, fue un esfuerzo inútil ya que el volumen de los ataques ahogó su voz. Observó mientras Izuku permanecía en su lugar, los ataques menos precisos de sus compañeros fallaban por completo al vampiro y levantaban una nube de polvo que oscurecía todo alrededor del adolescente vampírico. Shindo chasqueó los dientes con molestia, preguntándose si alguien logró asestarle un golpe al emomante de Wa. Le costó mucho esfuerzo separarlo de sus compañeros. Sabía que algunos de sus compañeros de clase, e incluso la mayoría de los que lo acompañaban, no tendrían suficiente potencia de fuego por sí solos, pero esperaba que su esfuerzo conjunto suprimiera a Midoriya lo suficiente. «Detener», gritó de nuevo, tratando de ver los resultados de sus ataques. La nube de polvo que giraba tardó unos momentos en calmarse, pero finalmente se dispersó, permitiendo al grupo ver los resultados de sus esfuerzos. La plataforma más baja que había albergado al vampiro estaba absolutamente destrozada. La tierra y la piedra estaban levantadas, revelando tierra ennegrecida y adoquines rotos, pero no había señales de su objetivo. Shindo sintió que se le erizaban los pelos del cuello y una sensación peligrosa se instalaba en su estómago. Él no está allí. Huyó. Gritó, tratando de reunir algo de esfuerzo por parte de su grupo. La sensación de hundimiento en sus entrañas persistió, y Shindo escaneó su entorno con fervor, tratando de detectar cualquier indicio de que Izuku realmente había huido. El vampiro había derrotado al Hero Killer Stein e incluso se había enfrentado a ese abominable villano que se enfrentó a All Might. Era bastante imposible, o eso pensaba en su mente, que Midoriya Izuku fuera derrotado por un par de docenas de ataques a medias. Sus premoniciones demostraron ser correctas al momento siguiente, cuando algo oscuro se rompió de la tierra bajo sus pies y agarró sus tobillos. Lo mismo le sucede a unas 5 personas a su alrededor. En un impulso de acción, Shindo fue arrastrado con fuerza dentro de un apretado capullo de tierra antes de que pudiera siquiera parpadear, solo su cabeza sobresalía del suelo de tierra. Todo terminó en un momento, tan repentino como había comenzado. Shindo apenas podía mover su cuerpo, su mirada se movía hacia una grieta recién formada en el suelo. Del nuevo cráter, Izuku emergió casi como si fuera capaz de nadar a través de la tierra. Los que no se vieron afectados permanecieron clavados en el lugar, todavía sin saber qué había sucedido exactamente. Parecía que el vampiro estaba bastante ansioso por dar una respuesta a sus preguntas, ya que Shindo logró escuchar hablar a Izuku. Ninpou. Zansu no Wana, artes shinobi. Trampa de decapitación. El vampiro habló lo suficientemente alto como para ser escuchado por sus víctimas atrapadas. El odachi que empuñaba también hizo muy poco para disuadir a los atrapados de que estaban escuchando mal la declaración del vampiro. Vaya, Izuku. ¿Realmente estás haciendo todo lo posible hoy, eh? ¿No era esa la técnica de cuerdas de ese maestro ninja tuyo?
La voz de Nana resonó con admiración en su mente, el vampiro tarareaba mentalmente en acuerdo. No está ni cerca de su nivel y tuve que adaptarlo para mantenerlo página. Él respondió, repitiendo en su mente los pasos que aprendió del pergamino de técnicas secretas Shinobi de Edgesot. Ciertamente podía duplicar los finos hilos de la peculiaridad de Edgesot con su sangre, pero se necesitaba un control muy preciso para usar hilos para causar el efecto deseado de la técnica. También sería muy malo si realmente decapitara a alguien, por lo que enterrarlo en la tierra era la siguiente solución viable para él. Su control del factor peculiar de Pixie Bob no era tan grande como para poder crear autómatas terrestres semisensibles, pero de alguna manera podía moldear la Tierra para satisfacer sus necesidades. Funcionó muy bien para una idea espontánea, especialmente cuando se combina con un uso inteligente de control de sombras para atar y arrastrar a su presa bajo tierra, para que aceptara el cumplido de su residente mental temporal. No importa copiar, usaste su técnica como base para crear una propia. Eso requiere habilidad, ¿sabes? El eco de Nana rebotó dentro de su cabeza, pero Izuku estaba concentrado en su entorno. Parecía que su versión bastarda de la habilidad multiobjetivo de Edgesot era digna de elogio después de todo, ya que incluso aquellos que no quedaron atrapados en ella ahora permanecían cautelosamente a distancia en lugar de cargar imprudentemente. Escaneó sus alrededores, notando que sus presas enterradas lo miraban con ojos temerosos. No pudo evitar la sonrisa malvada que se estiró en sus labios, el vampiro sintió una chispa de alegría oscura en su pecho ante la idea de someter a sus oponentes. Intentó, en vano, controlar su expresión maliciosa, enfundando su odachi dentro de la funda negra que descansaba sobre su cadera izquierda. Fue un buen calentamiento, pero necesito reunirme con mis compañeros de clase. No pudo evitar el tono burlón en su voz. Podía oler el miedo en el aire, la vacilación de sus oponentes a la hora de activar sus peculiaridades para intentar atacarlo. Fue fenomenal de una manera que pocos otros placeres podrían comparar. El vampiro recorrió con la mirada el área, buscando a sus compañeros de clase. Aunque no vio a nadie de su clase, una vez que vio a Pondi y Kendo de la clase 1B acurrucados detrás de una gran roca para protegerse, supo a dónde ir. Una niebla negra surgió de su cuerpo, y Izuku usó Warp para desaparecer y cubrir la distancia en solo un momento. Shindo comenzó a hacer vibrar todo su cuerpo, aflojando el control de la tierra sobre él y permitiendo que el adolescente saliera de su tumba. Una vez libre, apretó los dientes con frustración y apretó las manos. Jugó con nosotros como si no fuéramos nada. Su compañera, una chica rubia vestida con un traje turquesa, se acercó a él y le dio unas palmaditas en el hombro derecho. Oye, no te castigues por eso. Al menos no fuimos eliminados. Si él fuera como Inasa, nos habrían eliminado antes incluso de tener la oportunidad de resistir. Shindo parecía aún más frustrado ante la mención de su supuesto compañero de clase. Inasa estaba muy por encima de tu héroe aprendiz común. Shindo había escuchado el rumor de que Inasa era un candidato seguro para UA, pero de alguna manera se dio por vencido y lo intentó con Shiketsu, donde su lugar estaba garantizado en un juego de niños, lo que lo molestó. La UA era la llamada escuela de mejores héroes en Japón, pero Shiketsu ocupaba el segundo lugar. La diferencia no debería ser tan alarmante, ni sentirse tan desesperada, sin embargo, estaba claro que su desempeño fue muy diferente. Incluso con una trampa cuidadosamente colocada y la cooperación de los alumnos de otras escuelas, no habían logrado derrotar al infame monstruo de la UA. Para echarle más sal a su orgullo herido, el vampiro objetivo les había dado la vuelta por completo a la situación. Peor aún, Shindo aún no había visto a ninguno de los primeros años de la UA, incluidas las clases A y B, ser derrotados hasta el momento. Su gracia salvadora, si se le puede llamar así, fue que Midoriya no había optado por reducir aún más el número de competidores para sus compañeros de clase. Ese es el nivel al que están operando. Juegan en el campo y tienen el poder de elegir. Shindo reflexionó amargamente en su mente, mirando a su alrededor para evaluar a sus oponentes. Dado que no lograron derrotar a Midoriya, la inestable alianza entre Shiketsu y las otras escuelas de héroes menores se encontraba, en el mejor de los casos, en terrenos inestables. Pensó que también podría romperlo y romper sus vínculos con los alumnos de otras escuelas. Deformándose mientras mantenía el impulso de su lado, el vampiro apareció detrás de las dos chicas de su hermana clase 1B. La gran roca detrás de la cual se escondían estaba bajo un proverbial torrente de ataques.
Izuku no lo pensó dos veces antes de expandir su sombra desde el suelo para brindar una cobertura más amplia a sus compañeros. La sombra roja y negra surgió y cubrió la posición defensiva casi como un paraguas al revés. Absorbió numerosos ataques y reflejó cualquier balonmano lanzado. Hola a ustedes dos. Izuku saludó casualmente a los dos, escaneando el área en busca de más amenazas. También notó que Kendo tenía uno de sus puntos débiles apagado. Izuku-kun. /vampiro exclamación de cierre exclamó el dúo sorprendido, muy probablemente sorprendido por su repentina llegada. La artista marcial se sintió muy aliviada con la ayuda proporcionada por el vampiro, la materia negra que generó parecía muy reconfortante en lugar de amenazante y hostil. Al lado de Kendo, estaba su compañera de clase rubia estadounidense, Tsunotori Ponji. Izuku era simplemente su conocido, los dos apenas habían intercambiado algunas palabras debido a su vivienda. Aunque parecía extremadamente agradecida por su ayuda. Quería decir más, pero sintió que se activaban más peculiaridades en su vecindad, y sus usuarios probablemente se concentraban en la potencia de fuego para atravesar su defensa improvisada. Su materia de sombra era muy versátil y duradera, pero no tenía mucho sentido refugiarse aquí con una oposición tan fuerte a la vuelta de la esquina. Así, Izuku se acercó a las dos chicas y actuó. Tomando a Kendo en su hombro derecho con un movimiento suave, Izuku luego se volvió hacia Ponji. La agarró por el hombro, la chica era más pequeña que él, lo que le permitió al vampiro sujetarla mejor. Ah. Kendo quería protestar por el acto repentino, la indignidad tampoco ayudó, pero Izuku se apresuró a interrumpirla. Estoy usando Warp. Mantén la boca cerrada, de lo contrario te puedes morder la lengua. Esperó el tiempo suficiente para que se escucharan sus palabras. Apenas un segundo después de eso, una niebla brumosa brotó de todo su cuerpo, el vampiro apuntó a algún lugar lejano y más seguro. Se las arregló para detectar a algunos otros estudiantes de la clase 1B de la UA, y aunque estaban en combate, sería mucho más seguro para ellos estar unidos. Al momento siguiente, Izuku desapareció de su lugar actual, una letanía de ataques y balones de mano llovieron sobre la posición, ahora vacía. Kendo logró seguir las instrucciones del vampiro y mantuvo la boca cerrada, consciente de las técnicas de momento corporal de alta velocidad de Izuku. Ponji, por el otro lado duro, no tuvo tanta suerte. Aunque había progresado a pasos agigantados en su comprensión del japonés, la chica estadounidense todavía tenía dificultades para hablar. Durante una situación de tan alta tensión, era comprensible que le tomara un poco más de tiempo comprender completamente las palabras de Izuku. Así, cuando reaparecieron a muchos metros de su posición inicial, Ponji sufrió algún latigazo y cerró la boca mordiéndose la lengua. Afortunadamente, fue simplemente un corte, aunque inmediatamente llamó la atención de Izuku. La rubia americana le dio su mejor versión de una mirada furiosa al vampiro, aunque fue severamente socavada por sus expresivos y húmedos ojos azules. Era bastante linda, ahora que el vampiro le prestaba más atención. La repentina aparición del trío causó cierta perturbación en la pelea que ya estaba en curso, por lo que Izuku optó por aprovechar eso. Reinando en su poder, usó su parpadeo esta vez. Emergiendo justo en medio de la acción, Izuku una vez más dejó que sus sombras se expandieran, casi como si fueran un pantano sin fin. La materia oscura contuvo a la oposición al tiempo que permitió el libre movimiento al partido 1B. Una vez contenidos, los oponentes se convirtieron en presas fáciles para el grupo. Viendo que su ayuda había comprado más entradas para sus camaradas, optó por escanear el campo una vez más en busca de sus propios compañeros de clase. Esta vez vio a Uraraka necesitando ayuda en un área muy apartada. Estaba siendo acorralada por al menos otros 5 retadores, aunque aún no había perdido una sola vida, sería cuestión de tiempo si las cosas continuaran como estaban. Usó su peculiaridad en sí misma, permitiéndole saltar sobre los ataques enviados contra ella. Aunque también la convirtió en un objetivo aéreo vulnerable sin un método adecuado de maniobra en el aire. Otra ola de ataques y balonmano la siguió inmediatamente, esta vez la chica tratando de hacer una bola para reducir su superficie expuesta y evitar los ataques. Afortunadamente para la chica de la gravedad, Izuku ya estaba en movimiento y 2 deformaciones rápidas resolvieron el problema. Izuku-kun. Ochako no pudo evitar exclamar sorprendida, el vampiro apareció de repente en el aire y la agarró con un traje de novia. Hola, Uraraka-san. Saludó como de costumbre, moviéndose rápidamente a un lugar más seguro y colocando con cautela a la chica nuevamente en el suelo.
Aunque Ochako estaba decepcionada por lo rápido que sucedió, lo ocultó bien y decidió priorizar el examen por ahora. Izuku parecía valorar a las personas altamente competentes, por lo que intentaba hacer todo lo posible para pasar el examen sin demasiada ayuda. ¿Algo logró golpearte?, preguntó Izuku, sus ojos recorriendo su cuerpo. Estoy bien y llegaste justo a tiempo, respondió ella, mirando a su alrededor para ver si estaban a punto de ser atacados nuevamente. Izuku apoyó perezosamente su brazo izquierdo sobre la funda de su adachi. Por ahora estamos a salvo, aunque también debemos cuidar de nuestros compañeros de clase. Confiaba en las habilidades de sus compañeros, aunque tenía que admitir que la estrategia anterior de separar a los miembros del 1A con un ataque de área amplia era un plan sólido contra ellos. Es una lástima que, si dependiera del vampiro, tales planes nunca tendrían éxito. ¿Has logrado conseguir tus muertes?, preguntó, sus sentidos advirtieron que habían sido encontrados y que la gente ya se acercaba a sus inmediaciones. Ochako dejó que una sonrisa incómoda adornara sus labios, la chica se rascó la mejilla. No he tenido la oportunidad. Las veces anteriores las cosas eran demasiado agitadas, confesó con una sonrisa amarga, un poco avergonzada por su falta de progreso. El emomante simplemente asintió. Después de todo, solo había llevado un registro de su propia puntuación y optó por ayudar a sus compañeros de clase solo después de completar uno de los requisitos para el examen. Entonces, ¿aseguramos tu lugar?, preguntó, girando sus orbes verde esmeralda para mirar profundamente a la mirada de Uraraka. La chica se sonrojó al tener toda su atención, pero asintió con la cabeza rápidamente. Muy bien. Su declaración concluyente fue seguida por la agudización de su mirada. Izuku centró su atención en un grupo entrante de 7 estudiantes opuestos. Los uniré. Puedes asegurar tus puntos inmediatamente después. Sus palabras lograron sacudir a Ochako, quien entonces bajó la mirada. Izuku-kun. Agarró el hombro izquierdo del vampiro y tiró ligeramente de él. Tuvo el efecto deseado, mientras se concentraba nuevamente en la morena. Quiero probar esto por mi cuenta. Sus palabras fueron pronunciadas en un tono firme, la expresión de la niña era una mezcla de resolución seria y determinación feroz. Uraraka realmente quería la aprobación del vampiro y, por lo tanto, la ganaría con sus propios esfuerzos. Izuku podía olerlo en ella. Una voluntad de fuego. El deseo de victoria. En este momento, el aroma de Uraraka era delicioso. Tan delicioso que el vampiro se encontró con la boca llena de saliva, ansioso por probar su fluido vital carmesí. Empujó sus deseos a los rincones oscuros de su mente, consciente de que sus dos inquilinos mentales probablemente se aferrarían al pensamiento más tarde. Se ocuparía de ello cuando fuera el momento apropiado, pero por ahora pensó que no estaría mal permitir que la chica mostrara sus habilidades. Todavía quedaba algo de tiempo en el reloj, e Izuku pensó que sus compañeros de clase restantes podrían manejar las cosas por sí solos. Muy bien, la palabra es tuya, dijo Izuku, apoyando sus brazos en la funda de su espada. Aunque si veo que perdiste 2 vidas, intervendré. Se propuso entonar su voz con seriedad. Querer demostrar su valía estaba muy bien, pero desperdiciar la oportunidad de adquirir una licencia anticipada debido a su excesivo entusiasmo por recibir elogios no sería suficiente. Uraraka asintió, con los ojos iluminados por la determinación. Por favor, mírame, Izuku-kun. Te prometo que pasaré. Habiendo pronunciado su declaración de victoria, Ochako cargó hacia la dirección que Izuku había estado mirando anteriormente. Al ver la espalda de la chica retroceder, Izuku mantuvo sus ojos en su cuerpo hasta que sintió que captaban su atención cuando un factor de peculiaridad cobró vida como ningún otro a su alrededor. Se giró para ver su origen y encontró un brillante rayo de luz brillando en una de las esquinas de la arena. Ese es el poder de Aoyama. ¿Qué está haciendo, disparando su don de esa manera?, reflexionó el vampiro, un ligero tirón de su mente lo molestó por unos momentos. Observó actuar el flujo continuo de luz durante un buen minuto antes de que se atenuara y chisporroteara en la nada. Ciertamente ha mejorado su peculiaridad. Antes del campo de entrenamiento, apenas podía usarlo durante unos segundos. Izuku respiró hondo y se concentró en aclarar su mente tanto como fuera posible. Miró hacia Uraraka y vio a la chica lograr un ataque furtivo exitoso contra el grupo distraído. Observó cuidadosamente el curso de acción de la chica, consciente de que el acto de Aoyama atrajo una gran atención de casi todos los estudiantes restantes presentes en el campo del examen. ¿Estaba tratando de llamar nuestra atención?,
¿Actuando como un faro? Reflexionó el vampiro, suprimiendo su presencia tanto como fuera posible. Expandir su intención asesina extendería su presencia dominante a su alrededor, haciendo que la mayoría de la gente pudiera sentirlo sin esfuerzo. Por el contrario, suprimir su presencia le permitió a Izuku convertirse en otra cara insulsa entre la multitud. Era otra de las técnicas de Edgesot, aunque esta no requería un costo mental ni un esfuerzo considerable para mantenerla, siempre y cuando uno pudiera controlar su intención asesina. Izuku había estado refinando esas habilidades, por lo que podía permitirse el lujo de usarlas incluso sin dominarlas. Fue suficiente para permitirle pasar por alto los sentidos de los aprendices comunes, brindándole efectivamente a Izuku el lujo de poder observar los esfuerzos de Uraraka sin que la oposición lo moleste. Para sorpresa agradable del vampiro, Uraraka logró obtener los puntos necesarios para su progreso en la primera parte del examen sin muchos problemas. Demostró un progreso notable en el combate cuerpo a cuerpo, haciendo un uso efectivo de los bloqueos de las articulaciones e incluso del impulso de sus adversarios contra ellos. Aunque luchó un poco con un usuario de manipulación de agua de distancia, lo que resultó en la pérdida de un punto de vida, la niña superó el desafío con una determinación que rara vez se ve. Ella realmente quería impresionar y dejar una impresión duradera. Inmediatamente después de que Uraraka lograra su victoria, Izuku se abalanzó para recogerla y marcharse. Aunque cumplió con uno de los requisitos, la niña aún podría ser el objetivo de los otros estudiantes restantes, y sería una pena si eso sucediera. Al igual que lo había hecho anteriormente, el vampiro apareció detrás de ella en un repentino estallido de neblina negra y brumosa. Una mano se deslizó suavemente alrededor de la cintura de la chica, el vampiro no perdió tiempo en alejarse y dejar atrás a un grupo de adolescentes muy frustrados. ¡Kia! Ochako gritó, el movimiento repentino provocó un ataque de náuseas en la chica. Se estaba acostumbrando a reprimir ese sentimiento debido a su peculiaridad y sus efectos secundarios, pero la repentina sacudida en su estómago causada por la deformación de Izuku no era algo a lo que estuviera acostumbrada. Aunque con el firme agarre de la mano del vampiro a su alrededor, la chica encontró pocas razones para quejarse. Izuku-kun. Se acabó el tiempo, buen trabajo. Rápidamente ofreció una explicación por su repentino arrebato de ella, ajustando su agarre para que una vez más la niña estuviera en un abrazo nupcial. No es que Ochako realmente pareciera molesto por su acción, ya que un aroma complacido emanaba de ella, junto con un olor embriagador. El vampiro corría hacia el lugar donde vio la señal de Aoyama, esquivando sin esfuerzo los pocos ataques que algunos rezagados que lograron detectarlo le lanzaron. Como llevaba a Uraraka, el vampiro tenía que mantener una velocidad razonable, para evitar que la chica probablemente arrojara su desayuno sobre su abrigo. Como no esperaba exactamente tal escenario, Izuku mantuvo su velocidad razonable mientras corría hacia el lugar. ¿Me viste? La voz de Uraraka era baja, pero los oídos de Izuku la captaron. Izuku no respondió de inmediato, se centró en el camino que tenía por delante. Su falta de respuesta pareció molestar a Ochako, pero permaneció en silencio, dirigiéndose hacia adelante mientras notaba la zona de combate cada vez más acalorada que se formaba alrededor de sus compañeros de clase que se reagrupaban. Izuku se detuvo unos metros antes del intenso intercambio, permitiendo a Uraraka bajar y ponerse de pie. El vampiro respiró hondo, el aire que entraba por sus fosas nasales estaba condimentado con los diversos aromas que emanaban de su entorno. Vi tu actuación. Luego habló de la nada, sorprendiendo a Uraraka. Él la miró de reojo y sus labios se curvaron en una sonrisa tortuosa. Estuviste impresionante, Ochako. Esas pocas palabras. Eso fue todo lo que hizo falta para despejar instantáneamente la oscura nube de derrota que había estado rondando a la chica. Su aroma se convirtió en una dulce invitación que cada vez era más difícil de ignorar para el vampiro. Por lo tanto, en lugar de quedarse y tener que lidiar con ella, Izuku optó por ir a la batalla. Con suerte, un poco de ansia de batalla lo aliviaría mucho. Todavía quedaba una segunda parte de este examen por completar, e Izuku prefirió afrontarlo con la mente seria. Él se deformó justo en medio de sus compañeros de clase, con las manos unidas en un sello de tigre. La sonrisa que partió sus labios fue la única advertencia que Izuku dio a los oponentes que intentaban desesperadamente conseguir una victoria apremiante contra sus compañeros de clase. Isatsu. Norware Takuro y Mori. Movimiento definitivo. Selva negra maldita. Sitio de examen heroico provisional, sala de observación, 10:15 am.
Yokumiru Mera observó atentamente cómo terminaba la primera parte del examen provisional, los diversos jueces e inspectores sentados a su alrededor anotaban puntos para realizar cambios minuciosos en la segunda parte entrante del examen. Estudiar el comportamiento presentado de los alumnos les permitiría crear mejor una prueba totalmente inmersiva y eliminar la paja. Junto a estos jueces y especialistas también estuvieron algunos héroes. Su trabajo en la segunda prueba entrante sería presentar un aumento gramático en el desafío. Una prueba de rescate que también involucraría la supresión de villanos. Mera escaneó a los héroes individuales que fueron invitados por el HSPC a actuar como molestias, preguntándose cuántos estudiantes lograrían superar el obstáculo. La licencia provisional ya era difícil de conseguir en tiempos de paz. Ahora, con el aumento de la actividad villana y la caída del estatus de Olmig como héroe activo, el látigo del gobierno aplicaría medidas aún más duras en busca de nuevos focos para desviar la atención del público y darles a los civiles un ídolo o al que mirar. Endeavor era el top ranker honorario en ese momento, pero aún faltaban algunas semanas para la coronación oficial. Además de eso, era difícil ser una presencia tan carismática y tranquilizadora como Olmig. El jefe de proa de la comisión vio una figura alta vestida con un traje elegante, la figura de Ganorka bastante inconfundible. Sus compañeros serían informados más tarde sobre su trabajo, pero todo se reduciría a acosar a los héroes aprendices en el campo para ver aquellos que pudieran responder bien a la presión de luchar contra los villanos mientras salvaban vidas activamente. La expresión del héroe de aspecto villano era difícil de leer, pero cierta aura parecía rezumar de su cuerpo en oleadas. Afortunadamente, llevaba las esposas superdensas proporcionadas por el departamento de I+D del HSPC. De lo contrario, los novatos en formación no tendrían forma de luchar contra el hombre cetáceo. Luego, Mera se sorprendió cuando la puerta de la habitación en la que se encontraba se abrió repentinamente con una patada, siendo el marco de metal lo único que mantenía las puertas en su lugar. Parece que llegué justo a tiempo, ¿eh? Agresiva e informal, una mujer acababa de irrumpir en la sala de observación con toda la delicadeza de un tren de mercancías a toda velocidad. Ganorka volvió sus ojos rojos hacia el recién llegado, cruzó sus gruesos brazos sobre su pecho y agachó la cabeza en un gesto respetuoso. Siempre es reconfortante tener un jugador de primer nivel entre nosotros. La selección de este año será difícil para los novatos. Al saludo del héroe con temática de gánsteres, la heroína pavoneándose le devolvió una sonrisa agresiva, con las manos metidas dentro de los bolsillos de la chaqueta marrón que estaba escuchando. Una gorra de béisbol descansaba cómodamente sobre su cabeza, aunque no hacía nada para ocultar las orejas de pelaje blanco que ocasionalmente se movían. Cruzó la habitación y se paró junto a Mera, su falta de altura no disminuyó su presencia en lo más mínimo. ¿Esos mocosos están dando todo de sí? ¿Alguno de ellos puede patear traseros? Odiaría que me sacaran de mi trabajo y luego me dijeran que me contuviera. Mera suspiró, sabiendo que la heroína había llegado, pero rezando para estar demasiado aburrida como para molestarse con esta solicitud del HSPC. Normalmente, la heroína de piel de chocolate no era alguien que siguiera solicitudes dadas, simplemente hacía las cosas como le convenían, aunque tal vez Dragonero había logrado introducir el concepto de cooperación en la cabeza de su compañera heroína. Sin embargo, conociéndolos a los dos, lo más probable es que uno hubiera molestado al otro para que cumpliera. Si hubieras llegado a tiempo, habrías visto sus actuaciones, Mirko. Mera habló con molestia estropeando su voz, la figura se frotó el puente de la nariz en un esfuerzo por mantener la compostura. No, eso es mierda de bebé. Realmente no estaban dándolo todo. Es demasiado fácil en este momento. La sonrisa de la heroína nombrada se multiplicó por 10 mientras observaba a los ganadores conmemorar mientras los perdedores se desesperaban y se quejaban de su derrota. Sus pupilas rojas escanearon el campo en busca de algo, o mejor aún, alguien. Escuché un rumor a través de los rumores. Dijo que ese mocoso vampiro que derrotó al asesino de héroes se uniría. Mera suspiró, intentando, y fracasando, aliviar sus preocupaciones sobre la situación. No debes cazar a mi gorrilla, Mirko. Solo sé un supervisor adecuado para el examen. Y usa las esposas, ¿verdad? Dijo, señalando dichos artículos que traía un asistente. Dicho asistente quedó congelado en la parada ante una simple mirada de Mirko, que luego se dirigió nuevamente hacia Mera. El héroe conejito frunció el ceño, sus feroces ojos mirando directamente a los marrones fangosos del hombre. Mera no retrocedió.
Tenía años de experiencia siendo una figura pública y tratando con héroes, y sus egos. Estaba acostumbrado a que algunos héroes hicieran berrinches, por lo que una mirada malvada de Usagi Yama no lo inquietó en absoluto. No crecerán si los mimas tanto, Mera. Habló con rudeza, renunciando a cualquier coyuntura honorífica o respetuosa. Uno de sus pies comenzó a golpear el suelo de manera rápida, señal de que la heroína estaba ansiosa por pelear, ya fuera física o verbal. Además, ¿es mocoso no se cura muy rápido? Estará bien. El hombre puso los ojos en blanco. No, Mirko. No estará bien. No permitiré que persigas a un posible héroe solo para que puedas saciar tu lujuria de batalla. La comisión había designado a Mirko como supervisor participante este año, por lo que Mera no podía hacer mucho más que cumplir con la orden. Podría tener cierta influencia sobre las cosas, pero al final del día, todavía era una simple figura decorativa. Al ver que la figura imponente no se movía, Mirko resopló, centrando su atención en su compañero héroe. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, no, Gan? Ante la mención de su nombre abreviado de héroe, Gan Orca centró su mirada de aspecto cruel hacia la heroína más pequeña. Por muy difíciles que sean estos tiempos, deberías saber que no debes buscar una pelea con niños, Mirko. El cetáceo del traje reprendió ligeramente a la mujer conejo, un sonido de clic resonó desde el interior del hombre y rebotó por la habitación. Mirko se burló de la respuesta, descontento con el resultado inesperado, al menos para ella. «Va, sois todos un montón de mantas mojadas». Les dio la espalda y sus ojos buscaron a su presa. Tomó un tiempo, ya que la lucha ya había terminado y el excitante fervor de la batalla se desvaneció de todos los estudiantes. Sin embargo, una vez que Mirko posó sus ojos rojos en el vampiro de pelo verde, no podría volver a extrañarlo nunca más. Una sonrisa feroz partió sus labios, el golpeteo de sus pies aumentó hasta convertirse en un estacato continuo de tun 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 que traicionaba sus sentimientos honestos hacia todos los presentes en la habitación. No había duda en las mentes de los presentes de que ella atravesaría cualquier obstáculo en su camino hasta llegar al Emomante. Usagi Yama nunca fue alguien que siguiera estrictamente reglas de ningún tipo en el mejor de los días. Cuando algo o alguien llamaba su atención, no había ninguna fuerza conocida en el planeta que pudiera alejarla de ello por mucho tiempo. Mera envió una oración mental a Izuku, esperando que el adolescente tuviera las habilidades necesarias para mantenerse al día con el héroe conejo. A lo sumo, podía, y definitivamente lo haría, asegurarse de que Mirko llevara los puños con peso, con la esperanza de que la prenda cumpliera su función proclamada de atenuar el poder de la heroína. Si los pequeños tontos pudieron trabajar en Olmid durante su carrera docente en la UA, deberían trabajar en Usagi Yama. Entonces, nos agachamos y esperamos. Momo le explicó a Izuku que el grupo que la rodeaba ofrecía sus aportes minuciosos según sus actos durante la primera parte del examen. Izuku tarareó mientras lo escuchaba, tratando de hacer una película mental de los acontecimientos mientras los escuchaba. Después de que lo señalaron y lo separaron de sus compañeros de clase, descubrió que él no era el único que era fuertemente atacado por las otras escuelas. También tuvieron la suerte de estar en un extremo del estadio, lejos de la esquina donde uno de los alumnos contrarios creó un tornado. Los rumores y susurros de los estudiantes derrotados mencionaban que alguien de la secundaria Shiketsu era responsable de eliminar a casi 200 estudiantes. El tiempo de descanso ofrecido permitió a los alumnos tomar una comida ligera y un poco de agua, ya que la siguiente prueba sería una prueba de rescate. Después de todo, tendrían que estar en su mejor momento si querían impresionar a los supervisores. Izuku también descubrió que algunos miembros de su clase habían sido, desafortunadamente, eliminados. Era una lástima, pero Koda-kun, Sato-san e incluso Toro habían sido asesinados y por lo tanto no avanzarían junto con los miembros restantes de 1A. El trío trató de no dejar que la pérdida los afectara visiblemente, pero Izuku podía sentir y oler su tristeza y frustración detrás de sus máscaras de dureza, o en el caso de Toru, su invisibilidad. Mientras la mayoría de la clase ofrecía sus condolencias, Izuku permaneció en silencio y los observó. Koda-kun podría ser un niño tímido e incómodo, pero estaba haciendo todo lo posible para lograr su objetivo de convertirse en un héroe respetable. Incluso Koda tenía orgullo masculino después de todo, así que mientras sus ojos vagaban sin rumbo mientras agradecía en voz alta a sus compañeros de clase por su consideración, Izuku dejó que sus propios ojos se enfocaran en el adolescente más alto por unos momentos.
El vampiro no pronunció palabras, permitiendo que su sangre resonara con el factor peculiar presente en la sangre de Koda. Hiciste un gran trabajo, Koda-kun. Si alguna vez necesitas ayuda con la formación, ya sabes dónde encontrarme. Los ojos de Koda se abrieron por un amplio margen, pero rápidamente asintió con la cabeza de manera silenciosa pero agradecida. Satisfecho con ello, Izuku volvió sus ojos hacia Sato. El musculoso adolescente fue bastante amable con su derrota, y rápidamente aseguró a todos que estaba bien y que solo necesitaba concentrarse en su entrenamiento para superar su actual falta de habilidades. Aunque Izuku podía oler la frustración en él, Sato también liberó un fuerte olor a resolución agresiva. Picaba las fosas nasales del vampiro de una manera molesta, pero eso tenía más que ver con las hormonas masculinas que con cualquier aversión particular hacia el otro macho. Izuku le ofreció un movimiento de cabeza y Sato respondió con el pulgar hacia arriba. Según el último miembro del trío derrotado, Izuku examinó a Toru lo mejor que pudo, pero su condición habitual lo hizo un poco más difícil. Toru estaba apoyado contra Mina, quejándose en forma de broma sobre su pérdida y usándolo como excusa para acariciar los costados de la chica de piel rosada. Asido lo permitió, dejando que su amiga liberara su frustración mientras saltaban en skinship. Los hombres de la clase evitaban mirar demasiado al dúo Tsuyu y Kyouka y también servían como escudos visuales contra cualquier mirada persistente. El vampiro cerró los párpados, permitiendo que sus pupilas movieran mientras estaba oculto, otorgándole a Izuku su vista electromagnética especial. Era un poco más difícil usarlo, pero el vampiro siempre fue un fanático del uso innovador de sus poderes. Le permitió sentir a Toru, el vampiro, concluyendo la necesidad de tener una conversación más personal con la chica. Hizo lo mismo que con Koda, permitiendo que su sangre resonara con la chica y formando un puente mental temporal. Sé que no somos muy amigos, pero si alguna vez necesitas hablar con alguien, siempre estoy abierto a una conversación con menos audiencia, Toru-san. La chica no pareció responder exteriormente a su mensaje mental, pero su olor frustrado delató algo esperanzador. Era la mejor manera en que podía describirlo, considerando las circunstancias. Hecho esto, el vampiro abrió los ojos, agradecido de que ninguno de sus compañeros se sintiera molesto por su repentino silencio. ¿Pero qué hay de ti, mi gorilla? ¿Cómo lograste salir ileso de esa trampa? Todoroki de repente llamó al vampiro, su voz monótona llamó la atención del grupo. Kirishima, quien había regresado a algún lugar durante el momento sin visión del vampiro, se animó ante la mención. Así es. Tenías todos tus puntos de vida intactos cuando terminó el examen. ¿Cómo lograste eso? Izuku, ahora siendo el centro de atención, dejó escapar un zumbido gutural. Un poco de habilidad, un poco de suerte y mucho esfuerzo. Respondió crípticamente, haciendo que sus compañeros de clase gruñeran de frustración ante su pedante respuesta. Siempre la misteriosa y espeluznante amenaza para la sociedad, ¿eh? Kyouka le escupió torpemente y le puso los ojos en blanco. La sonrisa engreída del vampiro hacia ella dejó a la chica molesta. Momo tranquilizó a la chica rockera con un movimiento de palmaditas en su espalda. Ahí, tilde. No disculpes su comportamiento, Yao Momo. Solo porque ambos son presidente y vicepresidente de la clase, no tienes que defenderlo. Hirou resopló, sus orejas apuntando hacia el vampiro. Momo le dio a su amiga una sonrisa de disculpa. Ahora, no hay necesidad de eso, Kyouka. Además, Izuku tiene derecho a mantener sus habilidades en secreto. La chica luego le hizo un gesto de asentimiento al vampiro. Izuku dejó que una pequeña sonrisa adornara su rostro. Afortunadamente, sonó el timbre del descanso, advirtiendo a los adolescentes que se prepararan para la segunda parte del examen. La charla ha sido agradable, pero tenemos que seguir adelante. Reforzó el punto al ver a algunos de sus compañeros gemir ante la idea de regresar tan pronto a la acción. Apenas tuvimos tiempo de comer. Esto es abuso. Mina se quejó, abrazando el cuerpo de Toru contra ella y acariciando en algún lugar a la chica invisible. Gracias, Toru-chan. Esto me alimentará hasta la próxima semana. La chica invisible se rió. Vamos, chicos, tienen que irse. Toru se liberó del abrazo de la chica rosa y empujó ligeramente a su amiga. Hagan lo mejor que puedan, todos. Aunque era algo difícil leer sus expresiones, la niña lo compensó con los gestos entusiastas de sus manos enguantadas. El grupo, compuesto por la mayor parte del 1A, comenzó a dispersarse y girar hacia sus áreas designadas.
El propio Izuku se dirigía a una zona en la que casi nadie era reconocible, pero entonces sus sentidos captaron un movimiento hacia él. Su nariz le dijo que Toru era quien corría hacia él. El vampiro se dio vuelta para encontrarse con la chica. También notó que ella carecía del equipo habitual, es decir, guantes y zapatos, que usaba. Rápidamente cambió de vista una vez más, notando justo a tiempo que la chica estaba saltando hacia él. Teniendo pocas opciones además de dejarla plantar de cara en el suelo, el vampiro se quedó quieto y permitió que la chica invisible chocara suavemente contra su cuerpo, moviendo rápidamente los brazos para sostener a Toru desde abajo. Izuku mordió el interior de la mejilla mientras sus manos se envolvían alrededor de la suave e invisible piel del muslo. Los brazos rodearon su cabeza y la cabeza del vampiro fue empujada contra dos suaves montículos. Gracias por consolarme, Izuku-kun. Creo que aceptaré esa oferta. Ella le susurró al oído, el vampiro haciendo todo lo posible para no dejar que sus manos se adentraran en territorio peligroso. Era bastante fácil olvidar que la invisibilidad de Toru no se extendía a su ropa, por lo que para ser efectiva necesitaba actuar como un comando completo. No es que Izuku pudiera olvidarlo alguna vez ahora, su suavidad y aroma estaban impresos en su mente. Considérelo como una recompensa temprana de mi parte por avanzar. Dijo con su voz normal, separando sus piernas de su cuerpo y bajando. Luego se dio la vuelta y salió corriendo. El vampiro miró a Her mientras ella finalmente abandonaba el alcance de sus sentidos. Oh, ¿es este el comienzo de la primavera de tu chico bonito? ¿Estás apuntando a un harén después de todo? Los pensamientos divertidos de Nana rebotaban dentro de su mente. El vampiro era incapaz de formar un contraargumento. Las hembras reconocerán a una pareja adecuada cuando la vean. Después de todo, no es ninguna sorpresa, Revenant. Hemos notado que cada vez más parejas adecuadas liberan sus embriagadores aromas. Sin embargo, el maestro se abstiene de la verdad. Izuku dejó que un gruñido resonara en su mente, recibiendo un resoplido como respuesta de su bestia interior. Basta de comentarios de la galería del maní. ¿Desde cuándo existe esto, bestia? Nana le preguntó a su vecina mental temporal, ignorando el suspiro interno del vampiro. Ha estado sucediendo desde hace un tiempo. Pensamos que el maestro dejaría de lado estas tontas restricciones después del último desarrollo con nuestro primer y segundo oficial. Así que realmente tienes algo de sangre caliente en esta cabeza tuya llena de razonamientos, Izuku-kun. Bromeó Nana, un toque fantasmal en su cuello hizo que todo el vello del cuerpo del vampiro se erizara. Vaya, esa fue una linda reacción. Me dan ganas de burlarme más de ti, ¿sabes? Izuku entrecerró los ojos, tirando del factor peculiar de All for One, los grilletes, de manera amenazadora. Oh, lo hicimos enojar. Hora de sumergirse. Nana se retiró apresuradamente a las partes más profundas de la mente del vampiro. La bestia interior simplemente refunfuñó, permitiéndole al vampiro el respiro que pidió. Al ver que su audiencia abandonaba sus asientos, Izuku soltó un suspiro de alivio y comenzó a dirigirse hacia la puerta. Dejando de lado las bromas, ¿puedes sentirlo, maestro? Izuku tarareó de acuerdo. Desde el comienzo de la primera parte del examen, el vampiro sintió como si alguien lo estuviera apuntando. Al principio, lo encontró normal ya que, después de todo, era un examen de eliminación y muchos oponentes intentaban derribarlo con todas sus fuerzas. Él podía entenderlo. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y cada vez menos personas hábiles se dirigieron a él, la atracción sobre sus sentidos se hizo cada vez más prominente. Lo desafió, y no de una manera divertida. No fue un desafío amistoso, ni algo destinado a ayudarlo a crecer. Era algo parecido a la sensación que sintió al luchar contra Hero Killer Stein. Quienquiera que fuera, su mirada se sentía fría y calculada. Y lo más problemático fue que Izuku no pudo precisar su origen. Por lo tanto, lo limitó a asumir pasivamente esta mirada hasta que pudiera encontrarla. No era una sensación agradable, pero Izuku podía soportarla por ahora. Se llevó la mano derecha al pecho, donde estaría el catalizador de su cruz supresora de peculiaridades. Lo siento, seguro, murmuró para sí mismo. La segunda y última parte del examen comenzó con otro fuerte estruendo procedente de una bocina. Izuku revisó mentalmente el informe al que él y muchos otros estuvieron expuestos. En cuanto a la parte de rescate, los examinados debían intentar rescatar a imitadores de civiles que estaban escondidos en las zonas.
Era casi como las sesiones de entrenamiento de rescate de su clase, aunque esta vez fue lo más parecido posible a lo real. El trabajo de rescate podría ser mucho más preocupante que luchar contra los villanos. Había que tener en cuenta una gran cantidad de cuestiones antes de poder intentar un rescate. No solo eso, sino que las decisiones debían tomarse rápidamente, por lo que era bastante agotador para la mente. Pelear era fácil. Ahorrar fue considerablemente más difícil. Izuku fue liberado junto a una multitud muy reducida en una zona destrozada. Edificios destruidos, gemidos de dolor, las obras. Le trajo recuerdos de lo inmediatamente después de la batalla del incidente del barrio Camino. El vampiro respiró hondo y saboreó el aire. Muchos de sus oponentes se alejaron corriendo de él, ansiosos por intentar rescatar a la mayor cantidad posible de falsas civiles. Izuku no tenía tanta prisa. Primero, el vampiro tuvo que evaluar cuidadosamente su entorno. Tomarse demasiado tiempo para conocer su entorno podría ser perjudicial para su puntuación, pero apresurarse a medias podría ser un error costoso. Al encender su mira electromagnética, Izuku desapareció de la vista con un rápido uso de deformación. Apareció encima de los restos más altos que pudo encontrar, que solo alcanzaban unas 300 de altura. No es exactamente un punto de vista adecuado, pero tendría que ser suficiente. Muchos otros examinados estaban visibles, algunos ya no sabían qué hacer. Un espíritu dispuesto estaba muy bien, pero normalmente no se podía simplemente precipitarse dentro de un accidente peligroso y empezar a sacar a la gente de esa manera. Después de todo, no todos eran All Might. Mejorando sus capacidades mentales, Izuku liberó una nube de vapor de su boca. Su mente ya activa se agudizó aún más por el uso de sangre, el vampiro sintió que los efectos de Rider Lightning lo cubrieron con chispas de relámpagos que ocasionalmente parpadeaban entre el verde neón y el rojo carmesí. Saltando desde su posición, el abrigo de Izuku ondeó mientras caía rápidamente al nivel del suelo, su presencia llamaba la atención lo suficiente como para que los ojos comenzaran a concentrarse en su cuerpo. Pensando que también podría aprovechar la atención, el vampiro señaló hacia un edificio en ruinas que parecía una tienda. Tú allí. Señalando hacia el primer trío que vio, Izuku comenzó a entregar pedidos. Hay 2 civiles atrapados bajo escombros inestables allí. Circule por detrás y trate de no mover demasiado los objetivos de rescate. Sus palabras parecieron caer en oídos sordos por un momento, pero parecía que la suerte estaba de su lado. Unos momentos más tarde, un dúo de chicas conocidas se acercó a la tienda destrozada. Kyouka dejó que uno de los lóbulos de su oreja se extendiera hacia el edificio, cerrando los ojos para concentrarse en su sentido auditivo. Es como él dice. Momo comenzó a crear algunas herramientas para ayudar en la extracción y el cuidado de los civiles. Pronto, la heredera vestida con un leotardo estaba equipada con equipo médico y estaba preparando camillas. No hay tiempo que perder. Rápido, toma esto y sígueme. Dijo en tono firme al mismo trío que había hablado Izuku, esta vez la acción logró despertarlos. ¿Qué? No somos aliados. Un hombre vestido con un mono azul y gris habló en un tono apresurado, pero pronto se marchitó una vez que se dio cuenta de que estaba bajo la mirada teñida de rojo del vampiro. Esta es una prueba de rescate, no una batalla real. Coopera o no. Simplemente no te interpongas en el camino. Momo interfirió antes de que Izuku pudiera decir algo, hablando con una autoridad que pocos podían igualar. El hombre tartamudeó, mirando a sus compañeros en busca de apoyo, pero el dúo optó por agarrar una camilla y ayudar sin ninguna fanfarria. Derrotado y sin ayuda, el adolescente se resignó a seguir órdenes. El trío fue guiado por Kyouka, mientras Izuku se acercaba a Momo. La heredera estaba ocupada creando algunos suministros de primeros auxilios más, pero dirigió su atención al Emomante una vez que estuvo lo suficientemente cerca. Sí, Izuku-kun. El vampiro miró a su alrededor. No tenemos una zona adecuada para cuidar de los civiles rescatados o incluso clasificarlos. ¿Podrían establecer una? Me ocuparé de enviar más gente hacia ustedes, pero eso es lo primero. Señaló. Momo tarareó y asintió con la cabeza. Por supuesto, eso es lo que yo también estaba pensando. Entonces contaré contigo. El estómago expuesto de la heredera brilló con luz, y pronto el brillo se apagó para revelar una radio. Para que podamos mantenernos en comunicación. A veces eres demasiado rápido, intenta reducir la velocidad. Ella ofreció el consejo junto con el dispositivo. Izuku lo agarró y lo sujetó a su cinturón. Lo tendré en mente.
Terminó su conversación, justo a tiempo para que los 4 que entraron en la tienda destrozada salieran con los 2 civiles rescatados. Eran pareja. Uno tenía un brazo roto, mientras que el otro se sujetaba las costillas con dolor. Obviamente no estaban realmente heridos, pero su actuación fue bastante convincente. Izuku supuso que los objetivos de rescate eran los supervisores en lugar de los jueces que miraban a través de las cámaras. Después de todo, la comisión realmente no estaba haciendo nada en lo que respecta al examen de este año. Sintiéndose un poco travieso, Izuku se acercó al dúo de civiles con un brillo maligno en sus ojos. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, Momo se puso frente al vampiro y cruzó los brazos debajo del pecho. No. Izuku se mantuvo firme por unos momentos, preguntándose si el presidente de su clase se rompería primero. No. Repitió después de un segundo, sacudiendo la cabeza ante las travesuras del vampiro. Vete, Izuku. Yo haré mi parte, tú haz la tuya. Izuku suspiró derrotado, refunfuñando en voz baja mientras se daba la vuelta, perdiendo la sonrisa que decoraba los labios de Momo. Supongo que ya pasó el tiempo de hablar. El trabajo del héroe debe hacerse. Comentó en voz baja, lo suficientemente alto como para ser escuchado por la heredera. Con sus funciones actuales designadas por el momento, Izuku una vez más despegó en busca de más objetivos de rescate. El vampiro observó que las otras escuelas también estaban trabajando duro en sus esfuerzos, sin querer apoyar a la UA. Básicamente se ocuparon de su entorno inmediato, por lo que el vampiro optó por ampliar su círculo de búsqueda. La radio en su cinturón cobró vida y Momo entregó las coordenadas del punto de control elegido, mientras la heredera se preparaba para recibir sus objetivos de rescate y acumular puntos UA. Izuku comenzó a barrer un área más grande, haciendo un uso liberal de sus sombras para llegar a los civiles en lugares de difícil acceso y quitando los escombros del camino. Fue, con toda honestidad, un ejercicio bastante relajado en comparación con la pelea de antes. Aunque el vampiro pronto detectó hostilidad. Había estado en los alrededores del extremo norte de la arena cuando unas cuantas presencias entraron en su sentido de percepción. El vampiro se acercó sigilosamente y descubrió que se estaba produciendo una batalla no muy lejos de un área montañosa. Para su sorpresa, Izuku descubrió que Shoto estaba a la defensiva contra un grupo completo de atacantes. El grupo de oponentes vestía monos a juego, de color negro y gris, y tenían una especie de dispositivo equipado en sus brazos, disparando una sustancia grisácea hacia su amigo. Todoroki eliminó sin esfuerzo sus ataques con una ola de fuego, deteniendo a los atacantes mientras mantenía su enfoque en él. Izuku pensó que debía ser un obstáculo adicional en la dificultad, ya que no habían sonado sirenas de advertencia y no se hizo ningún anuncio a través de los micrófonos en la arena. Shoto erigió una pared de hielo, bloqueando otra ola de mugre gris. Esto le permitió a Izuku observar sus efectos y descubrió que era una especie de cemento desecado rápido. No se había acumulado escarcha en el adolescente mitad y mitad, lo que significaba que estaba alternando entre sus poderes y manteniendo un equilibrio constante. Ni demasiado caliente ni demasiado frío. Izuku permitió que una sonrisa apareciera en sus labios, el vampiro muy feliz con el progreso que su amigo había hecho al aceptarse a sí mismo y hacer pleno uso de su poder. Luego, el vampiro centró su atención en otros asuntos, ya que sus sentidos le alertaron de un peligro inminente. El vampiro usó su deformación para aparecer en el flanco de Shoto, con las manos ya envueltas en sus guanteletes rojo sangre. Rasomon, puerta del inframundo. Izuku gruñó, sus afiladas garras perforaron la tierra bajo sus pies y formaron un muro de tierra para protección. Esta vez estaba más definido, la sangre y la materia de las sombras se mezclaban con la tierra para formar una pared de aspecto adecuado. Apenas pasó un segundo cuando la protección fue puesta a prueba, cuando una ola de presión la golpeó y la resquebrajó. La defensa de Izuku logró resistir el ataque, el vampiro rápidamente trepó encima de ella con un salto para tomar medida de la nueva amenaza. Rápidamente miró a Shoto y vio que el adolescente le enviaba un gesto de agradecimiento. Veo que tu perfil te hace justicia, joven. Una voz profundamente barítono llegó al vampiro, Izuku reconoció instantáneamente al héroe. Es un honor ser elogiado por un héroe entre los 10 primeros de Japón, Ganorka-san. Izuku le devolvió el saludo de la mejor manera que pudo, descubriendo que su sangre bombeaba rápidamente en respuesta al cetáceo mayor frente a él.
Vestido con un traje elegante que combinaba con sus propios colores naturales, Gan Orca miró al vampiro con sus ojos rojos y una expresión siempre seria, con los brazos cruzados y exudando una confianza que pocos podrían igualar. Sus compañeros comenzaron a cantar alabanzas al héroe, aunque el hombre pareció ignorarlo mientras se concentraba en los adolescentes. Mantener el ritmo de los esfuerzos de rescate y al mismo tiempo repeler el ataque de un villano enormemente superior. ¿Podrán tus fuerzas actuales mantener el ritmo? Podrás lograr lo imposible. Gan Orca declaró la intención detrás de su acto, el hombre jugueteando con las gruesas esposas que tenía alrededor de los antebrazos. Una vez que pareció completamente cómodo, adoptó una postura de batalla. Será mejor que estés preparado para demostrar tus habilidades para ir plus ultra. Aquí no se tolerará nada más. El tono serio del héroe no dejó lugar a que los adolescentes imaginaran nada más. Izuku se tensó, consciente de que tendría que hacer lo mejor que pudiera con su límite actual con los grilletes. También sintió otra llegada muy por encima de ellos, el uso constante del fuerte factor de peculiaridad era como una lámpara brillantemente iluminada para él. Shoto, ¿cómo está tu tanque? Izuku llamó a su amigo, manteniendo sus ojos en la amenazante figura del héroe frente a él. Todoroki creó otra pared de hielo para protegerlo de los ataques de sus compañeros, el adolescente con doble peculiaridad usó una rampa rápida para llegar al lado del vampiro. Puedo realizar una interferencia total. Mantengo mi temperatura estable, así que no me preocupe. Izuku tarareó un sonido de agradecimiento desde su garganta. Entonces, hacemos un poco de grasa. El vampiro soltó un suspiro acalorado, listo para actuar. O eso sería si Gan Orca hubiera sido el único héroe en llegar aquí. ¡Ora! Un grito feroz resonó desde lejos. Shoto se tensó con anticipación, y el propio Izuku adoptó una postura de lucha mientras intentaban identificar la fuente del ruido. La pared elevada del vampiro de repente se sacudió y se derrumbó. Los dos adolescentes se vieron obligados a prepararse para su repentina caída. Estando en el aire, justo cuando estaban a punto de actuar, alguien apareció entre los dos. Shoto apenas logró torcer su costado derecho, cubriéndose con tanto hielo como pudo mientras el propio Izuku colocaba sus dos manos enguantadas sobre su abdomen con la esperanza de lograr suavizar el golpe entrante. Realmente no estaba ansioso por ser expulsado por el Top Ranker número 8. El héroe conejo, Mirko. Cresta lunar gemela. La heroína abrió una pierna en el aire, las puntas de sus botas se clavaron en las entrañas de los adolescentes con impunidad y fuerza tremenda. ¡Ah! ¡Ac! Las dos potencias 1A se separaron, Shoto fue arrojado hacia abajo mientras que Izuku fue arrojado cerca de una de las paredes de hielo restantes. La heroína conejo tenía una sonrisa agresiva en sus labios, sus manos colocadas en sus caderas arqueadas mientras miraba los resultados de su trabajo. Vamos, veamos tus espíritus duros. Los estudiantes de la UA no pueden ser tan fáciles de derrotar. Shoto gimió mientras se recostaba de costado, agradecido de que su improvisada armadura de hielo lograra absorber lo peor del golpe. Su costado derecho todavía se sentía sensible, pero todavía estaba en la pelea. Haciendo uso de su hielo, se deslizó a unos metros del lugar del accidente, los compinches de Gan Orca seguían siendo una amenaza muy presente. Deslizándose alrededor de Mirko, Shoto convocó su fuego y lo lanzó hacia ella. Ahí está. Gritó, claramente emocionada por la perspectiva de una pelea más larga. Comenzó a correr para esquivar el torrente de fuego, igualando el ritmo sin esfuerzo con Todoroki mientras el adolescente intentaba quitársela de encima. Gan Orca habría ayudado, pero tenía otros asuntos de qué preocuparse. Dicho negocio era un vampiro elegantemente vestido con un abrigo, trayendo peligro con sus garras de guantelete. El héroe lanzó un ataque sónico hacia el vampiro, esperando que las ondas sonoras paralizaran al adolescente. La respuesta de Izuku fue simplemente esquivarlo, el adolescente sintió el peligro de recibir el ataque de frente y respondió en consecuencia. Un blink llevó a Izuku detrás del héroe mafioso, el vampiro listo para usar sus garras y desgarrar la carne. Volaron chispas cuando Orca usó las esposas en sus muñecas como escudo, deteniendo el ataque y respondiendo con un golpe devastador. Izuku lo esquivó de nuevo, deslizándose profundamente dentro de la defensa del cetáceo y desatando su propio golpe. El golpe del vampiro golpeó el costado del héroe, aunque no causó ningún daño aparente. Orca giró con un revés, ansiosa por alejar al vampiro. Izuku obedeció, esquivando una vez más el golpe y retrocediendo con un rápido uso de blink.
Su tiempo de reacción es extraordinario, pocos podrían haberlo esquivado con tanta fluidez. No es de extrañar que Edgesot lo eligiera. Orca dejó que los pensamientos nadaran en su cabeza. También notó que Izuku había abandonado su guante derecho, el que había usado para golpearlo. ¿Era pesado? De ahí la razón por la que lo descartó, teorizó por un momento. La respuesta llegó en solo un momento, cuando la pieza de armadura de metal rojo sangre de repente brilló. Orca tuvo que cruzar los brazos a toda prisa cuando la pieza de armadura explotó. Jefe, exclamación de cierre. Los gritos de sus subordinados llegaron hasta él, una nube negra de polvo rodeó su piel. Izuku no era alguien que no aprovechara las oportunidades. Corrió en la nube negra, liberando la sangre del guante que le quedaba y empapando el suelo alrededor de Orca. Un chasquido de sus dedos y el fluido vital se encendió en colores rojo cereza, rodeando al héroe en un muro de fuego vampírico. Hecho esto, el vampiro se volvió para ayudar a Shoto contra el héroe conejo. Todoroki era principalmente un luchador de largo alcance, su peculiaridad se adaptaba perfectamente a esa forma de combate. Él, por supuesto, estaba entrenado en combate cuerpo a cuerpo, pero se especializaba en mantener la distancia y atacar a los oponentes con fuego o hielo, según las circunstancias. Contra un oponente como Mirko, cuya especialidad era cerrar la brecha y mantenerse en espacios reducidos, el hijo de Endeavor estaba algo perplejo sobre qué hacer. O eso sería si no hubiera estado entrenando con Izuku. El vampiro había señalado durante mucho tiempo tal defecto en el estilo de lucha de Shoto. De ahí la propuesta del Emomante para que el adolescente domine sus dos poderes elementales. Eso le abriría un sinfín de opciones. Y ahora, todo ese entrenamiento culminó en una nueva técnica. Algo que podría cubrir la falta de fuerza física de Shoto, en comparación con monstruos físicos como Izuku, o en este caso la heroína conejo. Foo. Puño de fuego relámpago. Ascetic Blaze. Shoto declaró debidamente, dejando que el fuego se encendiera desde su izquierda y bailara alrededor de todo su cuerpo. Fue una salida controlada, que lo cubrió sin ser abrumador. Incluso podría llamarse hermoso, ya que las llamas coloridas lamían todo su cuerpo sin ningún signo de daño. Mirko descubrió que, a menos que estuviera dispuesta a atravesar gruesas capas de fuego y un posible contraataque ardiente, tenía que tener mucho cuidado al luchar cuerpo a cuerpo contra Shoto. Aún así, la sonrisa que apareció en sus labios nunca se desvaneció. Ahora estamos hablando. Pensé que ese niño vampiro sería el único mocoso interesante aquí. Me alegra ver que estaba equivocado. Proclamó en voz alta, bajando su cuerpo y preparándose para otro ataque de carga. Veamos si esa armadura tuya te mantendrá a salvo. No veo razones para probarlo. Izuku murmuró justo al lado de una de sus orejas de conejo, apareciendo en el aire mientras apuntaba con una patada giratoria a la heroína. La sonrisa de Mirko se hizo aún más amplia, la heroína esquivó el golpe por un pelo mientras lanzaba una patada alta. Sin embargo, su pierna no salió completamente, ya que la extremidad fue capturada y envuelta por materia negra que se extendía desde su propia sombra. Izuku usó la extremidad estirada como plataforma, lo que le permitió finalmente asestar un golpe sólido a la heroína. Su rodilla derecha chocó contra su nariz con un ruido sordo. La percepción de Izuku, mejorada por su uso actual de Rider Igning, le permitió ver el momento en que los ojos de Mirko se centraron en él. Sintió que el control de su sombra se rompía cuando ella extendió con fuerza su pierna capturada, rompiendo su control sobre su extremidad. La mujer usó dicha extremidad para atacar, la punta de su bota rozó su barbilla mientras Izuku caía hacia atrás en sus esfuerzos por esquivar. Cresta lunar ascendente. Solo ahora el sonido salió de sus labios. La pierna musculosa de la heroína permaneció levantada, luego comenzó a bajar con venganza mientras buscaba vengarse del golpe anotador. Si bien era una persona bastante innovadora con sus ideas y capacidades, Izuku era pragmático. Si algo funcionó antes, no había motivo para abandonar dicha idea. Gracias a la peculiaridad de Shoto, Izuku no había adquirido resistencia al fuego/hielo, solo la capacidad de aprovechar dichos elementos con su sangre como combustible. Por lo tanto, técnicamente Izuku podía hacer todo lo que Shoto era capaz de hacer. Y ahora, copiar el conjunto de movimientos de su amigo, aunque no era innovador, parecía apropiado para lidiar con la situación. Foo. Ninpou. Iboshi, Shinobi Ars. Ascetic Blaze. La sangre de Izuku brotó de su piel, ardiendo alrededor de su cuerpo con llamas teñidas de carmesí en el momento exacto en que el talón de Mirko chocó contra su hombro izquierdo. Carecía del poder de Shoto, pero a Izuku no le importaba.
Inmediatamente agarró la pierna de la heroína con sus garras, asegurándola firmemente mientras sujetaba el brazalete de metal que colgaba de su tobillo. Yo me ocuparé de ella, tú ocúpate de Ganorka. Izuku rápidamente llamó a su amigo, optando por no esperar una respuesta mientras usaba Warp para alejar al héroe conejo de su amigo. Shoto miró la columna de fuego que atrapó a Ganorka. La lucha contra Mirko había sido intensa, pero rápida. Hasta el momento, los compinches del héroe cetáceo se mantuvieron a distancia, reacios a intentar cualquier cosa que pudiera interponerse en el camino de su jefe. Eso podría cambiar pronto. Todoroki también notó que alguien flotaba en el cielo, justo encima de su batalla. No reconoció a la persona, que pronto flotó hasta estar a su lado. Esa pelea fue espléndida, aunque supongo que eso debería esperarse de alguien como tú. El adolescente habló en un tono amargo, la acidez de sus palabras no pasó desapercibida para Shoto. Todoroki mantuvo su concentración en la pelea, ignorando el golpe del recién llegado. Que dijera las tonterías que quisiera, Shoto se quedó aquí para hacer un trabajo. Lo haría, sin importar qué. Disipó las llamas alrededor de su cuerpo, dejando que una fina capa de niebla helada lo cubriera y lo enfriara. La desventaja de usar constantemente Ascetic Blaze fue el rápido aumento de su temperatura interna. Podría soportarlo por un tiempo, pero mantenerse a una temperatura estable prolongaría su tiempo y no agotaría mucho su resistencia. También tuvo que entrenar para usar ambos poderes a la vez, y el cambio aún dejaba un retraso. Requería entrenamiento y más entrenamiento, aunque esta vez Shoto estaba entrenando por su propia voluntad. Sin presión de su padre, el adolescente simplemente quería entrenar y practicar su poder con su amigo. Ganorka se liberó de su cerco de fuego con un estallido de sonido, el héroe aplastó una gran botella de agua en sus manos, el contenido restante claramente había sido arrojado sobre su gran cuerpo, con vapor flotando ligeramente de su cuerpo. Descubriste mi debilidad, ¿eh? Aunque habló de eso, Ganorka no demostró miedo ante tal hecho. Era como si no le importara. Dio un paso adelante desde el círculo quemado en el suelo, apuntando al duro con su espiráculo. Muéstrame tus movimientos, cachorros. Déjame ver de qué estás hecho. Shoto soltó un lento suspiro, el aire era visible mientras la temperatura refrescante hacía obvia la condensación. El adolescente a su lado se envolvió en el viento y el ruido comenzó a sonar como el rugido de un motor. Era de hielo. Haz del aire. Lo suficientemente lejos de Ganorka y sus secuaces como para estar libre de preocupaciones por una intervención inmediata, Izuku emergió con Mirko en un repentino estallido de niebla negra y brumosa. La heroína le dio una patada con la pierna libre y el golpe golpeó su pecho como un martillo neumático. Izuku gruñó de dolor, siendo separado con fuerza de Mirko y lanzado al suelo, las llamas de su cuerpo se dispersaron. Se las arregló para enderezarse en el aire, el impulso que acumuló hizo que el vampiro cavara trincheras poco profundas mientras sus botas golpeaban el suelo debajo de ellas. Incluso con su percepción y sentidos mejorados por Reader Igning, todavía tenía algunos problemas para mantener su velocidad. ¿Qué pasa, niño? El gato te comió la lengua. Se burló Mirko, limpiando el rastro de sangre que goteaba ligeramente de su nariz. Ella se lamió los labios, mostrándole una sonrisa con dientes. Izuku sintió que sus labios se movían, ofreciéndole a la heroína una sonrisa propia. El verde esmeralda surgió de su cuerpo, Izuku tiró de One for All y sintió que lo impulsaba hasta el límite que podía desplegar sin activar su dispositivo supresor. Las chispas a su alrededor estaban teñidas de rojo carmesí, su sombra escupía su odachi envainado. Mirko permitió que el adolescente se preparara, deseando verlo en su mejor momento. De lo contrario no sería divertido. Sus músculos se tensaron y su corazón latía con tal vigor que casi podía oír el latido en sus propios oídos. Quería un combate sin restricciones, pero como Mera la obligó a usar las malditas esposas que reducían su poder, la heroína conejo pensó que esta era la mejor y más cercana opción disponible. Vio a Izuku sacar esa gran espada de su vaina, la hoja de color rojo carmesí también chispeaba con las mismas volutas de poder que emanaban del niño. La sonrisa que apareció en sus labios nunca podría ser la de un conejo, por más salvaje que fuera. Eres lo suficientemente valiente. Ella le gritó el desafío, viendo esos brillantes ojos rojos fijos en su cuerpo. Al ver al niño adoptar una postura defensiva, Mirko decidió ser el que estaba en la ofensiva. Después de todo, no estaba preparada para esperar mucho.
Con fuerza explosiva, ella se levantó del suelo y avanzó hacia él como un misil buscador de calor. Él siguió cada movimiento de ella, las venas alrededor de su cara hinchadas por la tensión de manejar tal presión arterial. Mirko lo rodeó, apretándolo ligeramente para tratar de confundir sus sentidos. Una vez que pensó que era suficiente, inmediatamente cortó las instrucciones y se apresuró a él. Ella lo vio preparar un swing, pero llegó demasiado tarde para alcanzarla. Ella esquivó su corte, usando ambas manos para estabilizar su cuerpo en el suelo, levantando su pierna derecha con una fuerza atronadora. Mirko hizo una pequeña mueca, ya que incluso con la protección de sus botas especiales, se sentía casi como si hubiera pateado una pared de acero. No obstante, logró su objetivo. La fuerza de su patada levantó al vampiro del suelo, lanzándolo por los aires. Su cuerpo estaba inclinado, el vampiro perdió el control de su espada. Mirko siguió adelante con su movimiento, saltando para perseguir a su presa. Ella giró para ganar impulso y trazó un arco letal con su pierna derecha que lo arrojaría al suelo. Este era uno de sus movimientos finales comunes. Loto lunar primario. Su pierna apenas tocó el cuerpo del vampiro, cuando este desapareció en una neblina negra y brumosa, su patada atravesó el aire. Mirko se sorprendió, no notando la presencia del vampiro detrás hasta que atacó. Materia de sombra teñida de verde envolvió sus brazos y torso, atándola por completo. Sintió sus brazos moverse dentro del sombrío agarre, envolviendo su cuerpo y permitiéndole perforar su piel con sus garras. Entonces, Mirko no pudo evitar soltar un grito de sorpresa al sentir que el vampiro le mordía el cuello. ¡Maldito! Escupió entre dientes, tratando de aflojar la atadura del vampiro alrededor de su cuerpo. La sensación de sus afilados colmillos hundiéndose en su carne y bebiendo de su sangre no se parecía a nada que Mirko hubiera experimentado antes. Izuku se aseguró de beber profundamente, disfrutando del rico sabor de la sangre de Mirko, aunque tuvo cuidado de limitarse a un bocado. No estaría bien que la comisión asumiera cosas sobre él, pero sus colmillos eran parte de su arsenal, por lo que no dudaría en usarlos cuando fuera necesario. Y bueno, luchar contra un héroe Tok'ten-Ranker, especialmente alguien tan fuerte físicamente como Mirko, requería un impulso adicional. Además, ahora que tenía el factor peculiar de Mirko, podía analizarlo y mejorar. Izuku mantuvo su control sobre Mirko, fortaleciendo la materia de sombra que unía a la heroína. Comenzó a girar, copiando el movimiento del héroe conejo y dirigiéndose de cabeza hacia el suelo en lo que sería un choque colosal. Los dos golpearon el suelo, agrietando la tierra y levantando una pequeña nube de polvo. Izuku saltó lejos de él, el vampiro hizo una mueca y protegió su brazo derecho, la extremidad colgando inútilmente. «Eres salvaje, Mirko-san», comentó, y la nube de polvo se asentó para revelar a la heroína de pie. Tenía algo de suciedad y algunos cortes en el cuerpo, pero hasta el momento, la heroína parecía lo suficientemente sana como para seguir luchando con la misma agresión que mostró desde el principio. El brazo derecho de Izuku-san y el vampiro se preguntó si había ganado suficiente tiempo. La pelea había sido demasiado intensa, por lo que no había estado atento al tiempo restante del examen. La sonrisa de Mirko era algo peligroso, la mujer de piel oscura se apartaba algunos mechones de pelo de la cara. «Y tú vales algo, mocoso. Podrás mantener el ritmo». Hizo algunos estiramientos de piernas, golpeando el suelo con el pie con evidente entusiasmo. Izuku sintió que su propia sonrisa se tensaba un poco. Disfrutaba peleando, pero la intensidad de Mirko estaba a otro nivel. Su aroma estaba lleno de excitación y agresión, el vampiro sintió una alegría genuina que emanaba de la mujer. «Incluso copiaste mi movimiento allí. La parte de rotación al final fue buena. Normalmente simplemente patearlos resuelve el problema, pero contrarrestaste eso». Ella se rió, sus orejas temblaron mientras se concentraban en Izuku. «Estoy listo para la segunda ronda». Pateando la tierra bajo sus pies, Mirko cargó casi como un disparo contra el vampiro. Izuku respiró hondo, succionando aire por la boca y ampliando su postura de lucha, mientras un rayo lo recorría mientras se preparaba para enfrentar la carga de la heroína. La tenía a la vista, pero su verdadero enfoque estaba en algo que estaba detrás de ella. Tomando una página de Tiger de los Wild Wild Pussycats, el emomante esperó a que se produjera el contacto y su reacción fue instantánea. Se las arregló para desviar la patada de carga de Mirko, lanzando a la mujer sobre su hombro en un lanzamiento perfecto como en un libro de texto. Mirko rugió enojado por la falta de una confrontación adecuada, el adolescente retrocedió y se dirigió hacia su espada.
La hoja estaba clavada a unos metros de distancia, su punta se hundía en la tierra y mostraba el color rojo carmesí del metal. El vampiro rápidamente tomó su arma y la arrojó a su almacenamiento en la sombra mientras intentaba huir de Mirko. Esperaba que Todoroki también lograra ganar tiempo y frenar a Ganorka. Antes de que Izuku pudiera dirigirse hacia su amigo, Mirko saltó y aterrizó de emergencia frente a él. ¿A dónde vas, mocoso? Aún no hemos terminado aquí. Gritó, cargando hacia Izuku con una patada en la rodilla que le habría hundido el pecho. La sombra de Izuku escupió su espada, permitiendo al vampiro mejorado usar su arma como escudo y bloquear el golpe. Tuvo que apoyarse en la espada, de lo contrario el héroe conejo habría atravesado su defensa. Debido a la pelea, los dos quedaron casi cara a cara. Izuku miró fijamente a los ojos rojos de Mirko, su mirada portadora de miedo activa. Gruñó, aprovechando la oportunidad y llevando toda su destreza mental a sus ojos en un esfuerzo por invadir la mente de la heroína. Mirko sintió la presión en su cabeza, e inmediatamente intentó alejar la presencia invasora. Era increíblemente extraño tener a alguien invadiendo tu mente y, peor aún, ella no tenía idea de cómo alejarlo de verdad. Izuku aprovechó el estado de aturdimiento de Mirko y plantó su bota derecha en su torso, empujando a la mujer unos metros para darse un respiro. Hizo todo lo posible por mantener su control mental sobre su mente, empujando toda su influencia y poder sobrenatural hacia su mente. La mente del héroe conejo hasta ahora fue la más difícil de superar sus defensas, las múltiples mejoras mentales de Izuku apenas le permitieron mantener aturdida a la heroína. Tú mocoso. Mirko siseó entre dientes, con los ojos vidriosos y nublados, la heroína arrugando el rostro en un esfuerzo por resistir el sondeo mental. Las venas de la cara de Izuku se hincharon, esforzándose por mantener la presión dentro de su propio cráneo. La sangre comenzó a derramarse de sus orbes, pero mantuvo sus pupilas completamente enfocadas en los ojos de Mirko. Me disculpo de antemano, así que, por favor, quédate quieto. Su influencia golpeó su mente casi como un camión. Mirko también gruñó, sintiendo su cuerpo traicionar sus deseos. El héroe conejo quería lanzar al vampiro a unos cuantos campos de distancia, pero su cuerpo estaba bloqueado en su lugar, los músculos se contraían dolorosamente para detenerla en seco. Te tienes que hacerlo mejor que eso, mocoso. Ella le gritó y gruñó, moviendo su cuerpo minuciosamente hasta que él ya no pudo contenerla. Siseó Izuku, viendo a la mujer romper su control mental con pura fuerza de voluntad. Ella cargó hacia él, una patada cruel a punto de estrellarse en la cabeza del vampiro. No sería capaz de esquivarlo, los inconvenientes de su abuso de Rider Lightning y un intento fallido de Mesmerize lo inmovilizaron en su lugar. Sin embargo, podría dar lo mejor que pudiera. Ninpou Isatsu. Shutsugen Kira, Shinobi Ars Ultimate Move. Aparición asesina. Izuku levantó su mano izquierda en un gesto defensivo, con la esperanza de amortiguar la fuerza que lo golpearía, mientras también balanceaba su mano derecha sosteniendo su espada. ¡Pee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 e
La pierna de Mirko se detuvo en el aire, la musculosa extremidad a pocos centímetros de estrellarse contra la cabeza del vampiro. La espada de Izuku no mordió la piel de chocolate de la heroína, el filo se giró para que solo la parte plana de la hoja se estrellara contra su cuello. Descansaba sobre su hombro izquierdo, su mayor alcance garantizaba un golpe si el combate hubiera durado un poco más. Los dos se miraron fijamente, su emoción y fervor de batalla irradiando desde sus cuerpos casi como un aura visible. Shoto resopló con una ira apenas disimulada, alejándose cuidadosamente de Ganorka y al mismo tiempo tuvo que esquivar los muchos disparos que le apuntaban los compinches del héroe. Hizo uso de su hielo, deslizándose para evitar el cemento y también los ataques sónicos que ocasionalmente lo atacaban. Después de que Orca revocara su Ultimate Move con una explosión sónica, Todoroki intentó realizar tácticas de guerrilla contra el héroe con aspecto de mafioso, pero todos sus intentos fracasaron, ya que cada ataque de hielo fue roto por las ondas sónicas. Para empeorar las cosas, el otro llegado era activamente hostil contra él, su peculiaridad del viento era capaz de obstaculizar al héroe, aunque también se interponía en el camino de Shoto. Su fuego se vio obstaculizado, ya que el viento disipó cualquier intento de ataque o llevó su fuego en una dirección muy diferente a la del objetivo previsto. Puede que Shoto no tuviera tanta experiencia como su padre en el uso de su lado de fuego, pero en Deagour le había inculcado implacablemente la importancia de ser consciente de su entorno al usarlo.
Por lo tanto, era lógico que después de que el primer intento de Todoroki hubiera disparado sus llamas demasiado cerca de los otros compañeros, el fuego fue impulsado salvajemente por el torrente de viento. Shoto decidió que era mejor permanecer al margen, manteniendo activamente bajo control el fuerte conocido como pandilla orca. El chico del viento parecía frustrado con algo, gritándole una y otra vez a Todoroki sobre su comportamiento y actitud. Todo el tiempo tratando de reprimir a Ganorka con cada vez más viento, la presión del aire apenas detuvo al héroe. El hijo menor de Endeavor lo tomó con calma, sin molestarse con las palabras. Tal vez si Midoriya no lo hubiera derrotado durante el festival escolar y no lo hubiera obligado a enfrentarse a sí mismo, podría haberse dejado llevar por las comparaciones entre él y su padre y arremeter con emoción. Sus amigos, sí, Todoroki ahora podría decir eso, le permitieron ver un camino mejor. Shoto nunca podría negar que él era de hecho el hijo de Endeavor, por lo que sería un mejor hombre y héroe que su padre. El adolescente volador finalmente tuvo que quedarse sin fuerzas. Y así ocurrió. Su uso imprudente de su poder, combinado con su angustia emocional, hizo que se concentrara demasiado en Ganorka, olvidándose de los compinches del héroe. No lo olvidaron. Al apuntar con sus lanzadores de cemento al héroe aprendiz, Inasa pronto se vio obligado a afrontar las consecuencias de su diatriba. Había estado tan concentrado en la imagen pasada que tenía de Todoroki que no tomó en cuenta a la persona que estaba justo frente a él. El estoico adolescente ya no llevaba el odio o los sentimientos odiosos que Inasa había visto ese día durante el examen de ingreso de recomendación. Se hizo el tonto y ahora pagó el precio. Su cuerpo pidió un descanso y, por lo tanto, se tomó un descanso a la fuerza del imprudente uso de peculiaridades de Inasa. El adolescente no pudo mantener su posición en el aire y se vio obligado a descender rápidamente. De lo contrario, simplemente podría estrellarse una vez que le fallara el control del viento. El agotamiento se apoderó de su cuerpo y pronto Inasa se encontró prácticamente enterrado bajo las bolitas de cemento de secado rápido que golpearon su cuerpo. Pensó que todo estaba perdido. Muro blanco 0 Kelvin. La voz de Shoto resonó con un sonido fuerte, Inasa libre de ser utilizada como práctica de tiro por los compinches de Ganorka. Una vez que ayudó al adolescente con un refugio sólido, Shoto centró su atención en la figura entrante de Ganorka. El héroe avanzó amenazadoramente hacia ellos con pasos lentos, su semblante serio era muy intimidante para cualquiera que no estuviera acostumbrado a tal mirada. Todoroki no titubeó, más que acostumbrado a esa mirada. Permaneció tranquilo y sereno, volutas de fuego rodeándolo mientras comenzaba a marchar hacia el héroe. Shoto soltó una larga exhalación, una larga corriente de vapor siguió a su respiración. Puño de fuego relámpago. Ascetic Blaze. Murmuró el adolescente, las llamas de su izquierda se encendieron en una miríada de colores. Continuó caminando hacia Ganorka con paso pausado. El héroe coincidió con el adolescente, aunque mantuvo la cabeza baja, apuntando con su espiráculo al Todoroki más joven de manera discreta. Inasa no pudo evitar mirar el fuego que rodeaba a Shoto. Fue hermoso. Las palabras ya no tienen sentido, ¿eh? Dijo Ganorka, con los ojos completamente enfocados en Shoto. El examen está por terminar, pero veo que quieres demostrar tu valía. Está bien. El héroe con aspecto de mafioso se detuvo a unos metros de distancia del joven, la distancia fácilmente cubrible si cargaba contra él. A veces no se trata de ganar o perder, sino de defender a quienes lo necesitan. El hombre cetáceo arregló las ligeras arrugas de su traje y se arregló la corbata con un rápido tirón de sus enormes manos. Veo que la UA ha presentado muy buenas perspectivas este año. Habló en un tono formal, mirando ligeramente al estudiante caído detrás de Shoto. Shoto no respondió, simplemente dejó que el fuego a su alrededor aumentara en intensidad. Era una de las ventajas de la técnica de su padre, el Flash Fire Fist. Uno que Shoto podría utilizar más debido a su desarrollo de Ascetic Fire. El fuego colorido que lo rodeaba crepitaba, calentando el aire a su alrededor. El adolescente extendió su mano izquierda hacia el héroe que le servía de obstáculo. Puño de fuego relámpago. Primer destello. Ganorka se preparó. Perdición sónica. Bueno gente, ese fue el capítulo número 45, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.